las leyes de límites, que son las que se usan para calcular en forma algebraica límites. Es un conjunto de propiedades que vamos a ir aplicando en cada uno de los ejercicios que lo vamos a ir explicando en este video. Estas son las 5 primeras leyes y para ello vamos a considerar dos cosas. Primero, vamos a trabajar con dos funciones, f de x y g de x. ¿Eso qué quiere decir? Que son diferentes. Yo puedo tener una función f de x que sea x al cuadrado más 1, por ejemplo, y puedo tener otra función que sea, por ejemplo, 1 sobre x, por decir así, o cualquier otra función. El asunto es que lo que está indicándonos esto es que tenemos dos funciones diferentes. Y lo otro que vamos a considerar es c es una constante. Es decir, con c vamos a representar cualquier cosa que sea constante respecto de la función que estemos considerando. Por ejemplo, un número es una constante. Entonces, cuando decimos c, nos referimos a una constante. Las 5 primeras leyes son las siguientes. Entonces, tenemos en primer lugar el límite de una suma. Lo que quiere decir que si yo voy a extraer el límite de la suma de dos funciones, eso va a ser igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. El segundo es lo mismo, pero se trata de una resta. Si tengo el límite de una diferencia, eso va a ser igual a la diferencia de los límites de las funciones. El tercero, si yo tengo el límite de una constante que está multiplicando a la función, eso es igual a la constante por el límite de la función. El cuarto sería el límite de un producto. Si tengo el límite del producto de dos funciones, eso va a ser igual al producto de los límites de cada una de las funciones. Y como quinto, tenemos el límite de un cociente. Si yo tengo el límite del cociente de dos funciones, eso va a ser igual al cociente de los límites de las funciones, y eso lo vamos a entender con los ejercicios. Hay que tener en cuenta en esta última ley que el límite del cociente, el límite del divisor, no sea 0. Y también tenemos otras propiedades de los límites que vamos a mirar, las cuales nos dicen que el límite de una potencia es igual a la potencia del límite, como lo vemos acá. Así está expresado. Eso lo vamos a entender con la práctica. Lo importante es irse familiarizando con estas leyes de los límites para poder resolver fluidamente los ejercicios. La última nos dice que el límite de una raíz es la raíz del límite, donde n es un entero positivo en ambos casos. Finalmente, veamos algunos límites especiales. Propiedades para límites especiales. Entonces, la primera, decimos que límite de c cuando x tiende a a es igual a c. Habíamos dicho que con c representamos una constante. O sea que si tenemos, por ejemplo, límite de 7 cuando x tiende a menos 3, eso es igual a 7. Límite de 9 cuando x tiende a 18, eso es igual a 9. Entonces, siempre el límite de una constante
va a ser igual al valor de la constante sin importar esta parte que diga acá que a dónde tiende, no tiene nada que ver. Siempre el límite de una constante es igual al valor de la constante. Esa es la primera. La segunda nos está diciendo que el límite de x cuando x tiende a a es igual a a. Entonces, de esto lo podríamos explicar de una manera. Límite de la variable lineal cuando x tiende a a va a ser igual al valor de a. Si yo tengo límite de x cuando x tiende a menos 4, entonces esto es igual a menos 4. Límite de x cuando x tiende a 18, esto es igual a 18. ¿Sí? En cualquier caso, para aplicando esta propiedad. Ahora, la tercera nos dice que el límite de x a la n es igual a la n, donde n va a ser un entero positivo. Entonces, si yo tengo límite de x a la 7 cuando x tiende a 4, esto es igual a 4 a la 7. Tanto esta como la última son casos especiales de las leyes de los límites que vimos arriba antes, las leyes 6 y 7, límites de una potencia y de una raíz. Y el 4 nos está diciendo que el límite de raíz n de x es igual a la raíz n de a, donde n es un entero positivo y a es mayor que 0. Eso quiere decir que si yo tengo límite de raíz cúbica de x cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a raíz cúbica de 2. Simplemente ahí estamos aplicando la propiedad y estamos reemplazando el 2 por la x. Para concluir este video vamos a realizar estos dos ejercicios. Entonces, si nos fijamos en el primero, esto es una suma o una diferencia también. Bueno, es una suma y una diferencia, digamos, pues, pero realmente pues es una suma algebraica, es una suma y aplicamos las propiedades de los límites que ya vimos arriba. Entonces, escribimos que el primer ejercicio es igual a límite cuando x tiende a 5 de 2x a la 2 menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Entonces, paremos un momentico y analicemos y expliquemos qué fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue aplicar la propiedad de la suma que dice que el límite de una suma es igual a la suma de sus límites. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que esta suma la distribuimos entre la suma de sus límites. Por eso, aquí la expresión límite cuando x tiende a 5 va a aparecer en cada uno de los límites. Siempre es el mismo. Límite cuando x tiende a 5 de cada uno de los términos. Entonces no se les olvide eso. Siempre hay que aplicarlo ahí. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y lo otro fue aplicar ya la propiedad de distribuirlo entre, entre cada uno de sus términos a extraerle el límite a cada uno.
Es importante, y esto se logra con la práctica, ir descubriendo que a medida que vamos realizando los ejercicios van apareciendo otras propiedades de límites que podemos aplicar de las que ya vimos. Por ejemplo, si miramos este primer límite, podemos aplicar la propiedad 3, que es límite de un múltiplo constante. Entonces, esto nos quedaría igual a 2 límite cuando x tiende a 5 de x a la 2. ¿Qué estamos haciendo ahí? Aplicando la propiedad 3, y en ese sentido, entonces, este 2 que estaba aquí multiplicando a la variable sale del límite. Lo hemos sacado y lo hemos puesto a que anteceda. Entonces, ese multiplicará al límite de la variable. Aquí en la siguiente aplicaríamos lo mismo, o sea que nos queda menos 3 límite de x cuando x tiende a 5. Y ahora miremos que el último término que tenemos acá, el último número, es el límite de una constante. Por ahorita lo vamos a dejar así, pero vamos a aplicar la propiedad ahorita más adelante. Más límite de 4 cuando x tiende a 5. Lo que sigue ahorita es evaluar el límite, y en este caso ya no escribimos la expresión límite cuando x tiende a 5, porque ya lo vamos a representar por valores numéricos fruto de la aplicación de las leyes que vimos arriba. Entonces aquí vamos a decir que esto es igual a 2 por 5 a la 2 menos 3 por 5 más 4. Entonces ya no le ponemos la expresión límite cuando x tiende a 5, ya no la ponemos. ¿Por qué? Porque ya lo estamos evaluando el límite, lo estamos reemplazando por los valores que ya hemos calculado aplicando las propiedades. Ahora, ¿por qué razón aquí quedó 5 a la 2? Porque aquí reemplazamos por un 5 y porque acá ponemos un 4. Simplemente vamos a aplicar la propiedad. Miremos la primera. En esta aplicamos la propiedad que ya vimos, que ya expliqué arriba, que me dice que el límite de x a la n cuando x tiende a a es igual a la n. Entonces, en este ejemplo que estábamos haciendo aquí, a es 5, la n es 2. Entonces simplemente reemplazamos y decimos que esto es como que si estuviéramos poniendo a la n, 5 a la 2. Y en este también estamos aplicando la propiedad que ya explicamos arriba, que me dice que el límite de x cuando x tiende a a es igual a a. Entonces, aquí la a ya dijimos que es 5 y tenemos x. Entonces, cuando tenemos límite de x, cuando x tiende a a, se reemplaza la x por la a, que es 5, y por eso la pusimos en este caso. Y este último es el límite de una constante y es la primera de los límites especiales que vimos, que dijimos que el límite de una constante es igual a la constante sin considerar nada más. Entonces eso ya fue todo. Entonces lo demás es aplicar ya la operación. Entonces aquí tenemos 2 por 5 al cuadrado, que es 25. Eso nos da 2 por 25, bueno, dejámoslo así por ahora, menos 15 más 4, eso es 50
menos 15 más 4. Eso es 39. Entonces ya hemos hecho este primer ejercicio y hemos calculado que eso es igual a 39. Este primer ejercicio es igual a 39. Entonces, de esa manera ya hemos resuelto el primero de los ejercicios. Ahora vamos con el segundo. Vamos con el segundo, corramos esto para arriba. Entonces pongámoslo por aquí. Y esto lo subimos por allá. Y vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que mirar en este ejercicio es que esto es un cociente. Entonces, la propiedad nos dice que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites que estemos considerando, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar esa propiedad, o sea que es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 2x a la 2 menos 1 sobre límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. Ahí lo único que hicimos fue aplicar la propiedad del cociente, que nos dice que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. ¿Sí? Hemos separado entonces el límite límite a la función de arriba sobre el límite de la función de abajo. Eso ya creo que es diáfano y transparente para todos. Y ahora lo que hacemos es aplicar las propiedades de la suma en cada uno de las funciones del numerador y del denominador. Entonces nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 2 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 2 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 sobre límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x. Hemos aplicado las propiedades que ustedes ya conocen. Y ahora lo que sigue ya finalmente es evaluar el límite. Entonces recuerden que aquí ya no hay que poner la expresión límite cuando x tiende a menos 2 porque ya estamos reemplazando por los valores. Entonces esto nos va a quedar que es igual a menos 2 elevado a la 3 más 2 por menos 2 elevado a la 2 menos 1 sobre 5 menos 3 por menos 2. Y hacemos las operaciones y esto nos va a dar igual a menos 8 más 8 menos 1 sobre 5 más 6. Entonces aquí tenemos que menos 8 más 8 nos da 0.
Y 5 más 6 nos da 11, o sea que esto es igual a menos un onceavo. Y esta es la respuesta del ejercicio.